Si salen positivos los dos, nos vamos hacia una causa autoinmune. Si sale solo el ADAMS 13 bajo y siempre está saliendo negativo, lo que son las determinaciones de los anticuerpos anti-ADAMS 13, estamos hablando de una causa desconocida o de una causa adquirida. Si después de 3 a 4 determinaciones de los niveles de ADAMS 13 para la búsqueda de anticuerpos sigue saliendo negativo y sigue persistiendo niveles bajos de ADAMS 13, tenemos que hacer entonces la determinación de mutaciones para determinar una causa de tipo hereditario. Los diagnósticos diferenciales siempre va a ser síndrome urémico hemolítico, enfermedades autoinmunes, síndrome de HELLP, ¿sí? Y síndrome antifosfolípidos. Pero ¿cuáles son los factores pronósticos que influyen en cuanto a recaídas y en cuanto a mortalidad en los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica? Van a ser estos tres. La edad del paciente. Entre más grande esté el paciente y estés presentando esta entidad, la mortalidad sube casi hasta el 100%. Los niveles de troponinas. También, si los niveles de troponinos no descienden a pesar del tratamiento con plasmaféresis como terapia estándar, también es un factor de riesgo de recaídas, de exacerbaciones y de mortalidad. Y por último, la deshidrogenasa láctica. Si esta deshidrogenasa láctica sigue elevada, también es un factor importante en cuanto a recaídas y en cuanto a mortalidad. Entonces, si ustedes ven, estos parámetros los podemos hacer en cualquier centro hospitalario, en cualquier lugar, ¿sí? Y no es tan difícil para poder determinarlos. Pero ¿cuáles son los criterios de respuesta para poder decir que el paciente realmente está respondiendo a una terapia con plasmaféresis o alguna terapia que se le esté administrando al paciente? Respuesta completa se va a llamar aquella cuando tengamos una cifra de plaquetas mayor de 150,000, que desaparezcan todos los síntomas, es decir, que desaparezcan síntomas neurológicos, síntomas renales, síntomas gastrointestinales, que los niveles de deshidrogenasa láctica se encuentren dentro de parámetros normales y aunque no está escrito ahí, también las guías ASFAS recomiendan que tengamos niveles normales de troponinas. Ahora, la respuesta duradera es toda aquella respuesta completa que dure 30 días, ¿sí? Una enfermedad refractaria es aquella enfermedad que no alcancemos una respuesta después de 30 días consecutivos en cuanto al tratamiento con plasmaféresis. Y una exacerbación es cuando se presenta un incremento nuevamente de la deshidrogenasa láctica, un incremento de las troponinas o alteraciones neurológicas dentro de los 30 días o dentro de los primeros 30 días después de suspender, ¿sí?, la plasmaféresis. Y recaída es cuando ocurre después de 30 días de suspensión, ¿sí?, de la plasmaféresis. Estos son los criterios en cuanto a tener una respuesta completa en una púrpura trombocitopénica trombótica. Pero ¿cuáles son los pilares del tratamiento en cuanto a la PTT? Existen dos pilares, uno es el recambio plasmático diario, segundo, el uso de inmunosupresores. Es remover todo el factor de von Willebrand o los multímeros ultralargos. Dos, remover los anticuerpos y reemplazar el ADAMS 13 gracias a la administración del plasma fresco que se le va a estar poniendo al paciente. Recuerden que es el único recambio plasmático donde no vamos a utilizar albúmina. En cuanto a los inmunosupresores, tanto los esteroides como el rituximab van a inhibir la formación de anticuerpos. Pero a pesar de todas estas terapias, la mortalidad sigue siendo alta, del 10 hasta el 20%, siguen teniendo los pacientes refractariedad al tratamiento, siguen teniendo exacerbaciones a pesar de esta terapia.
El recambio plasmático tiene que ser diario y el volumen plasmático inicial va a ser 1.5 volúmenes plasmáticos. ¿Cuánto tiempo? Lo que se recomienda son 3 días de este volumen plasmático de 1.5, aunque algunos autores recomiendan que hasta que por lo menos obtengamos una respuesta plaquetaria, se cambie a un volumen plasmático diario hasta alcanzar la respuesta completa. Hay que lograr tener todo normal. En cuanto a los esteroides, lo que se recomienda es metilprednisolona, bolos de metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 3 días, seguido de prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso por 3 semanas. Lo mínimo de prednisona recomendado actualmente son 2 semanas o 14 días. En cuanto al rituximab, la dosis recomendada son 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal semanal, ¿sí? Y este rituximab se utiliza en enfermedades refractarias y en exacerbaciones de la enfermedad. Gracias al uso del recambio plasmático con el esteroides, se ha logrado y hemos tenido unas respuestas muy buenas hasta en el 90% de los pacientes, logrando una adecuada supervivencia. Perdón por esta diapositiva que está un poco cargada, pero aquí lo que podemos ver que en el 2011 se hizo un estudio multicéntrico prospectivo donde se utilizó por primera vez el rituximab como tratamiento de primera línea aunado a la terapia estándar, ¿sí? Basado en plasmaféresis y en bolos de metilprednisolona comparado con la terapia estándar de plasmaféresis y metilprednisolona. Y lo que se pudo observar es que el riesgo de recaídas era más tardío con el uso de rituximab que con la terapia estándar. Sabemos que el rituximab es un tratamiento de elección para todo lo que son las púrpuras trombocitopénicas trombóticas refractarias, y aquí en este estudio también podemos ver la dosis del rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado más esteroides, más plasmaféresis, igual comparado con la terapia estándar, y lo que se pudo ver también es que el riesgo de recaídas cuando se utiliza rituximab, ¿sí?, se va a presentar, ¿sí?, en solo 15% de todos los pacientes después de 1 año y hasta el 60% después de los 2 años de tratamiento. En base a estos estudios se concluyó que el rituximab es un buen tratamiento de primera línea porque puede disminuir el tiempo de remisión y retrasar la recaída posterior. En cuanto al rituximab, sí, en pacientes refractarios al tratamiento sigue siendo la indicación absoluta, ¿sí?, combinado con esteroides y con recambio plasmático. Estas son unas curvas de Kaplan-Meier en estudios fase 2 donde se valora la seguridad y la eficacia del rituximab, ¿sí?, junto con el recambio plasmático en la PTT, y podemos ver que los pacientes que reciben rituximab pues tienen una mejor remisión y una mayor supervivencia libre de recaídas. Pero ¿qué otra cosa hace el rituximab en los pacientes que tienen alguna recaída? Es que no solamente mejoran la supervivencia, sino después de la tercera aplicación del rituximab y en la cuarta aplicación podemos ver que hay un ascenso o se incrementa los niveles de ADAMTS13, y estos niveles de ADAMTS13 siguen en incremento a pesar de no recibir más terapia con rituximab. Por el otro lado, todos los anticuerpos mediados por inmunoglobulina G empieza a disminuir desde la tercera aplicación con el rituximab, las cuales se mantienen, y esto es lo que favorece que los pacientes no presenten recaídas de manera frecuente. Este es un estudio que se hizo en Oklahoma, que fue descrito en el 2016, donde también se valora el riesgo de recaída en pacientes con PTT, pero aquí lo sorprendente fue que
no solamente fueron 2 años en cuanto a la recaída, sino que aquí se mantuvo la respuesta hasta más de 7 a 10 años, una respuesta completa con el uso de rituximab comparado con la terapia estándar. Por lo tanto, también este algoritmo me parece bastante interesante porque nos resume todo lo que acabamos de mencionar, es de que todos los pacientes que cursen con una púrpura trombocitopénica trombótica deben recibir recambio plasmático diario, más menos esteroides, depende de la escuela donde se encuentre, ¿sí?, hasta alcanzar una respuesta completa. Si después de 4 sesiones de plasmaféresis el paciente no recupera plaquetas o por lo menos no disminuye la cifra de la deshidrogenasa láctica, el paciente ya es candidato a agregar rituximab como tratamiento a la terapia que ya se está empleando. Y por último, todos los pacientes que cursen con exacerbaciones o con recaídas, pues el tratamiento con rituximab es efectivo. Ahora, la pregunta es, ¿existen nuevas opciones de tratamiento para la púrpura trombocitopénica trombótica? Pues la respuesta es sí. En los últimos 10 años, del 2010 hacia acá, han surgido nuevos medicamentos y nuevos fármacos que se están utilizando para el tratamiento de la PTT, y uno de ellos es la N-acetilcisteína, que los utilizamos para todos los pacientes que tienen toxicidad por paracetamol. Se ha visto que tiene muy buena respuesta, aún son estudios de investigación, pero que van a favorecer, ¿sí?, que los pacientes no estén presentando múltiples trombosis. Posteriormente, el ADAMS 13 recombinante en el 2016, y en el 2016 fue publicado también en la revista del New England lo que es un estudio fase 2 llamado Titán en cuanto al tratamiento o el uso de caplacizumab. En el 2017, en ASH, se